Y ahora sí, vamos a hablar de lo que fue la visita del presidente de la Nación, Javier Milei, y lo que ha pasado durante toda una larga jornada. Así que comenzó al mediodía y se extendió hasta pasadas las 19 horas con muchas perlitas que están para contar también. Y lo incorporamos a nuestro compañero Mariano Suárez, porque además fue quien pudo dialogar con el presidente, realizar la nota para Canal 8, que la pudimos disfrutar ayer, que ahora también vamos a estar viendo, pero queremos conocer también el detrás de escena, un poco de todo. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? Felicitaciones. ¿Todo Muchas bien? Gracias, todo bien. Bueno, ¿y cómo fue llegar al presidente, poder hacer la nota? En principio fue largo, porque se fue corriendo el horario de entrevista con el presidente de la Nación, que teníamos acordada la entrevista exclusiva. 2 medios de la ciudad hicieron, uno fue Canal 8. Llegamos al hotel antes de que el presidente llegara, justo cuando estaba volviendo desde el Parque Industrial al Hotel Hermitage, que ahí se generó el primer cruce, uno de los cruces que se viralizó. Él bajó, empezó a saludar a toda la gente que lo estaba esperando y le gritaban cosas de los edificios de al lado, de los balcones de enfrente, y se dio vuelta a responderle en 2 oportunidades. Uno, igual te voy a seguir mejorando la vida, le dijo a una persona que le gritó algo que no estaba muy de acuerdo con su gobierno, y después a otro dijo, igual vamos a seguir bajando la inflación, que son las 2 perlitas que se viralizaron. Saludó, se sacó fotos con la gente que estaba del otro lado de la valla, muchos militantes y jóvenes del equipo del presidente de la Nación, y ingresó al hotel. Así que ahí nos quedamos a la espera para hacer la entrevista, que en principio estaba pautada para las 2. Ahí nos dijeron inmediatamente, tiene una situación particular, lo vamos a hacer a las 4:30. Bueno, fuimos, volvimos, y después se fue extendiendo, y ahí nos confirmaron que estaba con llamados con el exterior. Entendemos que con Luis Toto Caputo, ministro de Economía, que está en estos momentos en Washington, con reuniones con gente del gobierno de Estados Unidos, del Tesoro, con también representantes del Fondo Monetario. Así que se fue extendiendo el horario previsto para esta entrevista. Así que expectantes, por las dudas de que no se caiga, que siempre es un riesgo con una entrevista ante un presidente de la Nación. Ni hablar. Ahora, el horario original era 14:30. ¿Cuándo se concretó? La terminamos haciendo 7 menos 20 de la tarde, porque después pasó lo siguiente también. Ya estábamos en horario de convocatoria. En un momento entendemos que ya 5:30 el presidente estaba listo, pero desde Casa Militar le dijeron, bueno, no, esperemos, cuando baje hacemos la entrevista y nos vamos. Así que se fue extendiendo esa situación, pero también ante la situación del llamado y la tensión que se iba generando por la demora a la caravana, por cuestiones de seguridad, porque iban viendo que cada vez más gente se juntaba en los alrededores de la calle Güemes, y que además un factor no previsto era que se iba haciendo de noche, que originalmente la convocatoria estaba prevista con luz del día. Bueno, terminó siendo ya de noche la caravana con el presidente de la Nación. Previamente pudimos hacer la entrevista pactada, que eran 10 minutos, era la propuesta de la gente del equipo de prensa del presidente de la Nación. Así que también había que seleccionar, porque si bien son 10 minutos, no para una persona con un presidente de la Nación y con todos los temas que hay, había que seleccionar las preguntas. ¿Cuál fue la lista que fuiste haciendo? Porque además, digamos que como todo también fue en las últimas horas, había que, centrarse en temas muy puntuales, ¿no? Había que centrarse en temas muy puntuales. Entre medio que estábamos, entre que llegamos al hotel e íbamos a hacer, se conoció la novedad del fallo de la Corte para autorizar la extradición de Fred Machado, la firma del presidente para instruir a Cancillería a iniciar todas esas gestiones. Así que era un tema de actualidad inminente que nos parecía que había que tocar, pero también la situación y la percepción económica del momento, qué puede llegar a esperar la gente, porque Milei repite y viene diciendo esta idea de que en 10 años podemos parecernos a España, en 20 a Estados Unidos, en 40 a Israel, pero también y en 2 años, que es lo que a él le queda por lo menos de este primer mandato, en una respuesta en la que también vuelve a hablar y habla de la reelección. Si nos dan la confianza hasta el 2031, bueno, fueron varios de los temas que pudimos hablar con Javier Milei. Muchos títulos dejó la nota que le hizo Mariano al presidente. Vamos a tomar una pregunta, porque le hace Mariano una pregunta, el presidente contesta y va Mariano con la repregunta. Bueno, y dentro de 2 años, ¿qué nos va a pasar? Mirá. Seguir bajando la inflación, a mitad del año que viene la vamos a exterminar, y a partir del 11 de diciembre, con un nuevo Congreso, vamos a estar trabajando en la reforma tributaria, que dicho sea de paso, si
en las simulaciones que hizo el ministro Caputo es que si además la sociedad decidiera acompañarnos hasta el 31, podríamos devolverle a los argentinos 500.000 millones de dólares de impuestos. Es decir, mucho más de lo que tenemos hoy de deuda total del Tesoro, que son 450.000 millones de dólares. No solo eso, además, eso nos permitiría la reforma tributaria, nos permitiría avanzar en la reforma laboral, porque con empresas ganando dinero, con un mercado expandiéndose, vos no tendrías costos ni en términos de caída de salario, ni en términos de pérdida de empleo, sino que todo lo contrario, tendrías más empleo y mayores salarios. Y eso nos permitiría abrir más la economía y entraríamos en un loop permanente de reformas hasta hacer grande la Argentina nuevamente. Lo veíamos acompañado por Diego Santilli, de ahí rumbo después a Güemes. ¿Y qué sensación te llevas? A ver, me parece, bajó todavía eufórico por lo que había vivido la noche anterior, incluso lo que pudimos ir charlando con la gente del equipo y distintos dirigentes que estaban allí en los pasillos del Hotel de Hermitage, es que había disfrutado mucho ese show, que generó polémica porque para mucha gente, en el contexto en el que está la Argentina, en el contexto en el que está la campaña de La Libertad Avanza, con el escándalo de José Luis Espert, era medio distópico la situación que se vivió, con el presidente cantando 8 temas, haciendo un mega show. Sin embargo, todos coincidían en que Javier Milei lo había disfrutado, que era lo que él quería hacer. También lo entendimos o lo planteamos, fue una estrategia política para correr del eje, y lo que nos aclaraban es, mirá, esto no se organiza de un día para el otro, esto se organizó muchísimo antes de saber lo que iba a pasar con José Luis Espert, era lo que él quería hacer. Y bajó incluso saludando, gritando a la gente que se le acercaba, diciendo, no, vengo de cantar ante 20.000 personas, imagínate cómo voy a estar. Así que estaba todavía con esa euforia. Y después es lo que, o sea, volvió a demostrar lo que solemos ver nosotros en entrevistas que hace con medios capitalinos, porque en una de las respuestas, los que pudieron ver ayer la entrevista completa en Canal 8, ante una pregunta lógica de si ya estaba cerrado el tema de José Luis Espert, hacían falta más explicaciones, nos acusó de operadores, a los medios, a los periodistas. Así que muestra esa cara del presidente de la Nación que solemos ver en otros medios y que hoy lo pudimos comprobar cara a cara. Pero además es una pregunta que hay que hacer. No estamos hablando de nada extraño, es un candidato, el principal de la lista, que se bajaba, ¿no? Que se bajaba, él dice, ya lo damos por terminado porque José Luis Espert no está más en la lista, pero bueno, José Luis Espert sigue siendo diputado nacional, sigue teniendo un rol dentro de La Libertad Avanza, así que era necesario, y además se acaba de aprobar la extradición de Fred Machado, el gobierno está dando una señal de que va a ir en contra de los vínculos del narcotráfico de este empresario que había apoyado a José Luis Espert, pero bueno, es ese personaje porque pasa, me parece que le ha pasado a otros colegas, incluso en la entrevista que dio posterior al medio Lo Colega con Marcelo Passetti, también en otra pregunta también reaccionó de una manera similar, así que se ve que es su esencia también. Cuando hay algo que quizás no le gusta, ¿no? O algún tema, responde de esa manera, pero el periodista tiene que preguntar, y fue muy buena, por supuesto, la pregunta de Mariano. Ahí estamos viendo parte de la entrevista que seguramente la vamos a ver también en la primera edición de Tele 8 Informa. Nosotros fuimos reflejando algunos de los fragmentos, pero se habló de Espert, se habló de inflación, se habló también obviamente, del 26 de octubre, estaba Santilli ahí. Estaba Santilli ahí, que también planteó los ejes que van a tener en la campaña. También le preguntamos qué va a hacer con las leyes de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario, que fueron insistidas y revalidadas por el Congreso de la Nación. Recordemos que ya pasó algo similar con la ley de discapacidad, en que el gobierno la reglamentó, pero no le dio financiamiento, por ende es una reglamentación como una cáscara vacía, bueno, que no anticipó si va a ser lo mismo, pero sí marcó la postura de que sin fondos y sin presupuesto asignado eso no puede correr. Bien, la entrevista que realizó nuestro compañero Mariano Suárez con el presidente de la Nación, ¿el primero que entrevistás? Primer presidente de la Nación en ejercicio que entrevisto, sí. Mirá. Primera vez. ¿Nervioso o no? Sí, es una situación tensa porque además estaba todo el equipo. Y hay mucha gente que te mira detrás de cámara, hay que decir eso. Hay mucho equipo detrás de cámara pendiente. Sí, el estudio. Y podemos ratificar, un ratito antes de que llegue Milei a ese lugar que se había preparado, ese estudio que se montó en uno de los salones del Hotel de Hermitage, dieron la orden de subir al máximo
el aire acondicionado, así que era un salón grande, pero hacía mucho frío dentro del salón. Sí, porque bueno, ahí lo veíamos ya listo para la caravana, tenía camperas, estaba con un pantalón de jogging, pero fresco el ambiente además. Bueno, ahí parte entonces el detrás de escena también de esta nota de Canal 8 que hizo nuestro compañero Mariano Suárez con el presidente Javier Milei de cara a lo que es el 26 de octubre, tocando todos los temas, y también se ve reflejado en mi8.com.ar. Así es, toda la información completa y la entrevista en Mi8 pueden verla, y pueden en las redes sociales también del canal, que ya está cargada. Muy bien.